Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos. Bienvenidos a la comunidad María Reina de la Paz. Qué rico poder encontrarnos acá como comunidad, como hermanos en la fe y recibir del Señor lo que hoy nos quiere regalar, ¿cierto? Sí. Mi nombre es Viviana Díaz Munar y le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí. Uno, el primero, cuando prepara los temas de enseñanza, uno es el primero que dice, ¿cómo estoy fallando, Señor? Uy, Dios. Pero así es, y Él permite que transmitamos ese mensaje para que ya no caigamos más en error, sino al contrario, enmendemos el camino, ¿cierto? Enmendemos ese camino, nos orientemos a Dios, nos volvamos nuestra mirada al Señor. Bueno, y hemos venido trabajando, ¿qué temas? En este tiempo de Cuaresma. La oración. Resulta que el próximo año que estamos aquí, La misericordia. el próximo año, ¿cuál es? 2025. 2025. El Papa Francisco nos ha invitado a que nos preparemos para ese año 2025, para el jubileo, ¿cierto? Y hemos venido hablando de unos temas en específico. Vamos a ver 8 temas para prepararnos ¿para qué? Para ese año de jubileo. Y esos temas son basados ¿en qué? En la oración. En la oración. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? Orar hoy, un desafío que superar. Tema 2, orar con los salmos. Y eso se ha venido desglosando en subtemas, ¿sí? Qué importante es la oración. Es muy importante para nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a hablar de la oración de Jesús. La oración de Jesús. Es este tercer tema. De estos 8 que vamos a ver para la preparación de ese año de jubileo. Y en esta oración de Jesús vamos a ver unas meditaciones, unos pasajes bíblicos puntuales que nos van a invitar a ver la oración de Jesús. ¿Cómo le decía Jesús a su padre? Abba. Abba, muy bien. ¿Y qué significa Abba? Padre. Padre, papito, mi querido papá, ¿sí? Eso significa Abba. Y Jesús se refería a su padre como Abba. ¿Y nosotros cómo nos referimos a nuestro Padre con P mayúscula? Papá. Cada uno en su corazoncito sabrá cómo se dirige a Dios. ¿Cómo se dirige a Dios? Jesús le decía Abba, papito, Abba. Entonces, en este primer tema, la encomienda recibida cobra vida a partir de la oración. Abba, la encomienda recibida cobra vida a partir de la oración. Y vamos a tomar el pasaje bíblico de Marcos 9, capítulo 9, versículos 14 al 29. Es Marcos 9. Marcos 9, 14 al 29. ¿Qué sucede en este texto del Evangelio? Allí nos habla de un hombre que tenía a su hijo enfermo, un muchacho enfermo. Un espíritu impuro. Tenía un espíritu impuro ese muchacho, desde muy pequeño. Y el papá de ese muchacho va a ir a pedirle a Jesús que lo sane, que lo sane, que lo ayude a sanar. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Será que Jesús puede sanar a ese muchacho? Sí, claro. Sí lo puede hacer. Sí, claro. Y le dice, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree, le dice Jesús al padre de ese muchacho. Jesús nos enseña, porque él estaba con sus discípulos en ese pasaje bíblico, y los discípulos no pudieron expulsar ese demonio. ¿Qué les faltaría a los discípulos? Fe. ¿Les faltaría fe? Sí. ¿Les faltaría orar más a Abba Padre? ¿Les faltaría más confianza en Dios, en el poder de Dios para actuar en otras personas? En todo lo que hace falta. ¿A cuántos de nosotros nos ha faltado fe? Nos ha faltado confiar más en Dios.
Nos ha faltado inclinarnos, arrodillarnos ante Él para suplicarle, como lo hizo este hombre, que fue a buscar a Jesús para que dijera, para que sanara a su hijo, para que sanara a su hijo y lo liberara. Y Jesús, ¿qué le dijo? Todo es posible para el que cree. Creer es fe, es confiar, es no dudar de la acción de Dios en nuestra vida. Y uno a veces le pide migajas a Dios y Él quiere darnos en abundancia. Y uno le pide cosas pequeñitas, aunque eso no significa que Dios no esté pendiente de los detalles que nosotros necesitamos, no es que somos sus hijos, está pendiente de absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces Jesús enseña a sus discípulos y nos enseña bien a nosotros que la oración si la oración resulta imposible, vencer el mal. ¿Y qué es lo que nos ataca a nosotros? Pues el mal. Nos hace dar pereza, nos hace no querer de pronto las cosas de Dios, nos deja dejar a un lado las cosas de Dios, nos deja empezar a murmurar de otros, el chisme, ¿sí? Envidias y todas esas cosas que no vienen de Dios. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Combatirlo con qué? Oración. Con oración. Con oración. Sin la oración es imposible vencer el mal. Jesús era el que más oraba, y era el mismo Dios. Y ahora nosotros, que no tenemos esa divinidad que él tenía, vamos a necesitar mucho más de orar para acercarnos al Padre. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el Padre gritó y dijo, creo, ayúdame a aumentar mi fe. Él reconoció, fue humilde y dijo, sí, yo tengo fe, pero me falta. Una vez dice, no, yo tengo mucha fe. Y viene la calamidad y ahí se probó la fe y dijo, no, me voy para otro lado porque no confié. ¿Cierto? Los discípulos le preguntaban a Jesús por qué no pudieron expulsar ese demonio que tenía ese muchacho. Les faltaba oración. Eso solo se puede arrojar ¿con qué? Con oración. Entonces tal vez a los discípulos también les faltó oración. Por eso Jesús todo el tiempo estaba orando. Subía al monte a orar. Se levantaba temprano a orar. Iba a comer un alimento, oraba, ¿cierto? Todo el tiempo estaba en oración. La oración es el alma de nuestra vida. Y si nosotros no oramos, ¿cómo está el alma de nuestra vida? Pues seca, ¿cierto? Como ahí, como apagadita, como ahí quietica. Porque no ponemos en práctica con fervor la práctica de la oración. Jesús dijo, mi vida la asumo como una oración de gratitud. No solo pedir y pedir y pedir, sino también dar gracias. Tal vez cuando Jesús elevaba esta oración o se preguntaba la situación de este muchacho con este papá, ¿ustedes creen que no le dolió que sus discípulos no hubieran podido expulsar ese demonio por falta de fe? Si eran sus discípulos, personas que él había elegido para que estuvieran con él y que les iba a mostrar las cosas maravillosas que él podía hacer. Y esos discípulos hoy en día, ¿quiénes somos? Cada uno de nosotros. Él nos llama a decirles, mire lo que les puedo ofrecer, mire lo que quiero darles, porque los amo. Y una vez no quiero. No lo dice con palabras, pero nuestras actitudes a veces nos van apartando. Entonces, obvio que a Jesús le dolió eso, que la falta de fe de sus discípulos no hubieran podido aliviar ese enfermo, expulsar ese demonio que tenía este muchacho. María, la colmada de gracia, la llena del amor y de la misericordia de Dios. ¿Ella qué hace? Ella toma conciencia y tiene un sentido de la verdad, porque también era perseverante en la oración. Ella era perseverante en la oración. ¿Por qué no pudieron expulsar? Ahora preguntémonos, ¿yo qué no he podido expulsar de mi vida?
¿Qué es lo que me ha costado dejar a pesar de que yo le he dicho sí a Dios? ¿Qué me ha costado dejar? Ay, es que esto me cuesta y me confieso y otra vez vuelvo y caigo en lo mismo. ¿Qué me ha costado expulsar de mi vida? Entonces, ¿qué me ha faltado para poderlo expulsar? Oración. Me ha faltado oración. Por eso puntual, por eso que me hace caer, por eso que me hace pecar, por eso que me hace ir una y otra vez a confesarme lo mismo. Me ha faltado oración y creer que Dios puede cambiar eso en mi vida. Creer. Porque con nuestras fuerzas uno, y sí, yo puedo, pero no es con nuestra propia fuerza, sino es con la fuerza de ¿quién? De Dios. Pero Él necesita saber cómo nos sentimos, para eso es la oración, para expresarle cómo nos sentimos, pero también para hacer silencio y saber qué es lo que quiere de nosotros, para escucharlo, ¿cierto? La confianza en Dios es fundamental y es la clave para creer más en Él, para tener ese encuentro con Él. Nuestro día debe iniciar y terminar en oración. Una vez se levanta y ya abrió los ojos, tengo que hacer el desayuno, tengo que ir al almuerzo, y empieza a hacer una lista mental de todo lo que tiene que hacer en el día. Pero, ¿por qué no abro los ojos, me detengo y gracias Señor, un día más de vida y me va a permitir hacer toda la lista mental que ya estamos haciendo aquí? Lo mismo al terminar, bueno, hagamos un examen de conciencia. Bueno, y fallé tal y tal, pero puedo mejorar en eso, o hice bien tal y tal, gracias Señor, gracias por lo que me permitiste, por lo que hice mal, lo que hice bien, ayúdame a ser una mejor persona, así, iniciar, y durante el día también obviamente, ¿no? Porque en el día es que uno se está enfrentando con cosas que van a llevarlo a uno a condenarse y no a salvarse. Entonces, fundamental la oración, iniciando en la mitad y terminando el día, ¿cierto? Orientados siempre a Dios. Necesitamos estar con Dios para recibir su paz y ver las cosas desde su luz. Si uno está unido a Dios, ¿qué va a reflejar? Luz, ¿cierto? Lo que Él es, lo que Él nos ha enseñado. Pero si uno se va apartando de Dios, ¿qué va reflejando? Tal vez oscuridad, ¿cierto? No va a sembrar esa semilla de la esperanza que Él ha sembrado en nosotros, sino vamos a reflejar otra cosa diferente. Por eso es tan importante estar unidos a Dios a través de la oración. Cuando nosotros estamos en una constante oración con Dios, vamos a recibir paz. Vamos a recibir paz, y así sea la situación más difícil que se venga, uno tiene paz, porque uno confía en que Dios lo va a poder solucionar. Pero uno a veces se cuestiona y dice, no, es que tal situación, un familiar enfermo, algo pasa, algo difícil en la familia, y uno ya empieza a angustiarse. Momento, si yo estoy con Dios, pues ¿qué me da Él? Paz. Él me da paz, Él me da tranquilidad, porque sé que Él puede solucionar cualquier situación. Y ahí somos luz, tenemos que ser luz. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí en familia? Varios, ¿sí ven? Con uno que venga, ya va trayendo a otro, ¿cierto? Va trayendo a otro, ser luz, llevar esa paz que Dios nos trae. Pero si uno va a encontrarse con Dios y llega a pelear a la casa, en la calle y demás, ¿está haciendo luz? No está haciendo luz. Entonces nos está faltando oración para ser esa luz para otros en medio de la oscuridad. La oración es la puerta para abrir ¿qué? El camino y la gracia en cada uno de nosotros, un camino de conversión, un camino de conversión. Si uno quiere realmente girar en torno a Dios y poner su meta en Dios, es fundamental para ese camino de conversión la oración. La oración es fundamental. ¿Una oración será improvisada? No. ¿O se debe preparar? Debe conducir a lo que uno desea de su corazón. No es palabras vacías, sino es algo que nazca realmente del corazón. Y eso es lo que más valora Dios cuando uno hace una oración. Fallé. Reconocerse, Señor, fallé. Ayúdame a ser mejor persona, y no una lista de cosas cuando no es sincera, cuando no es esa oración sincera. Entonces, qué importante en este pasaje bíblico
este hombre que se reconoció su humildad, sí, tengo fe, pero necesito creer más. Necesito creer más. Y nos puede pasar a nosotros. En un momento que flaqueamos, pasamos por algún desierto, Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Porque sé que para ti nada es imposible. Nada es imposible. ¿Por qué nosotros nos limitamos a veces? Dejemos actuar a Dios. Para Él nada es imposible, nada. Hay que creer, hay que confiar, hay que dar ese paso, hay que lanzarnos a ese camino que Él quiere. Nos falta es confianza y creer más. Por eso Jesús nos da esa clave, la oración, la oración. ¿Y con qué de pronto ansiedad buscaba este hombre a Jesús, no? Mi hijo está enfermo, yo necesito a alguien que lo cure, que lo sane. Fue y lo buscó, fue y buscó a Jesús para eso. ¿Claro está ahí? Entonces la confianza. Otro título de este tema de la oración de Jesús, Abba, compartí tu maravillosa alegría. Una oración, además de ser con fe, con confianza en Dios, ¿qué debe tener? Alegría. Alegría, porque ¿qué tal la Virgen María diciendo, proclama mi alma la grandeza del Señor? Proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿cierto? Con alegría. Dios Con te salve entusiasmo. María, llena eres de... No, Dios te salve María, porque estamos con alegría saludando a la Virgen María, ¿cierto? O el Padre Nuestro, Padre Nuestro. No, con alegría. Entonces Jesús dice, Abba, compartí tu maravillosa alegría. Jesús estaba feliz de que lo siguieran los pecadores, los publicanos, porque ellos querían escuchar a Jesús, estaban ansiosos de que Él les hablara, y ellos, se maravillaban con lo que Él decía, porque era una palabra nueva, una palabra llena de vida, que transformaba por dentro. En cambio, los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban de Jesús, murmuraban y buscaban la oportunidad para encarcelarlo, para hacerlo caer, ¿cierto? Se escandalizaban de la conducta de Jesús. ¿Cómo así que hace estas cosas y no sigue todos nuestros preceptos? Sino querían encasillarlos, que usted se tiene que quedar aquí, quieto, sentado, no hable, no coma, no haga nada. Si en la ley no dice, usted no haga nada, ¿cierto? Y eso es lo que no hacía Jesús, porque Él venía era por los pecadores, por los que lo seguían, por los que querían cambiar. Y es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Nosotros, ¿por qué buscamos a Jesús? Porque queremos cambiar, ¿cierto? Porque dijimos, no, alto, algo pasa aquí, yo no estoy haciendo las cosas bien. ¿Quién me va a ayudar a cambiarlo? Jesús. Él me va a ayudar a cambiarlo. Jesús tal vez se sentía acosado por los fariseos y por los escribas, porque ¿qué hacían ellos? Se creían muy justos, muy santos, muy cumplidores de la ley. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A moverles el tapete, para hacerlos que reflexionar y invitarlos a cambiar su vida. ¿Cuántas veces Jesús no ha venido a nosotros y nos mueve el tapete y nos dice, por ahí no es? ¿Cierto? Por ahí no es. Nos mueve el tapete y nos dice, por ahí no es. Entonces, reflexionemos, por ahí no es. Y en este subtema, digámosle así, vamos a basarnos en Lucas 15, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Lucas 15, capítulo 15, versículos del 11 al 32. ¿Alguien sabe qué cita bíblica es esa? La parábola del pastor. Ay, muy bien. Sus ovejas. Su Muy oveja bien. perdida. ¿Sí? No, Lucas 15 del 11 al 32. La parábola del pastor que encuentra su oveja. La parábola que encuentra su oveja perdida. ¿Seguro que estás viendo Lucas 15? Sí, Lucas 15, 11. 11:32. Parábola del padre que recobra a su hijo. Exacto. Muy bien, Rodrigo, gracias. Esa parábola es la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo, que tenía ¿cuántos hijos este señor? 2. ¿Qué hizo uno?
Pidió la herencia y Pidió la herencia y se fue a gastarse su herencia, ¿cierto? Déjame mi herencia, que es que yo lo que necesito es plata. Y se fue. Y me voy a gastar mi herencia. ¿Y qué pasó con el otro hijo? se quedó con el padre. Se quedó con el padre. Exactamente, se quedó con el padre. Bueno, y ustedes se preguntarán, compartir la maravillosa alegría y esta parábola que tiene que ver mucho. Porque los escribas y los fariseos que murmuraban de Jesús no mostraban a un padre con P mayúscula misericordioso, un padre amoroso, un padre que se alegró al ver que su hijo, que se había ido y que estaba muerto, como lo dice en el texto, había vuelto a la vida y había regresado. Entonces imagínense la alegría de este padre de ver, no, yo ya perdí a mi hijo, él ya se fue, no va a volver. Y cuando lo ve desde lejos, ¿qué hace? Fiesta. Fiesta, hace una fiesta, se pone muy feliz, muy alegre, muy contento. Echó la casa con ¿Ustedes qué creen cómo se sintió nuestro padre con P mayúscula cuando nosotros dijimos, alto, algo no funciona, miro hacia Dios y quiero cambiar? ¿No sentiría esta misma alegría? Claro. Obvio, porque le dijimos al enemigo, yo ya no quiero hacer más lo que usted me está hablando aquí al oído. Ahora yo quiero hacer las cosas de Dios. Imagínense esa alegría tan grande que sintió el Padre, nuestro Padre, cuando nosotros decidimos decirle sí a Dios. La misma alegría. Cuando vio a su hijo desde lejos, hizo fiesta, lo revistió de buena ropa, le puso anillo, le puso sandalias, mató el cordero. ¿Y qué pasó con el otro hermano? Le dio envidia. Le dio envidia. ¿Puedo decir algo? Dime. Que en tarea de la religión me dejaron una tarea sobre el hijo pródigo. ¿Sí ves? Muy bien. ¿Y qué pasó con este hermano entonces? Le dio envidia, le dio rabia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando a veces a nosotros, ay no, miren ese anda todo contento a toda hora y qué pereza? Porque ahora la gente vive amargada, ahora la gente vive triste y entra en depresión. Ay no, ¿qué es eso? No tener a Dios. No vincular, no unirse al Padre a través de la oración, una oración alegre. Porque ahora los jóvenes andan ahí como en tratamiento de depresión, porque les falta Dios. Pero hay muchos otros jóvenes que sí han dejado entrar a Dios y van a transformar a los otros, ¿cierto? Por eso es tan importante una oración con alegría. Hace poco, dos personas que fueron católicas y ya no lo son, se apartaron de la iglesia y señalan mucho a la iglesia, pero es porque ellos no conocieron de pronto esa doctrina alegre, sino solo la doctrina de silencio, hagamos aquí esto. No. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús con estos escribas y fariseos? A mostrar la alegría y el amor de un Padre que nos ama, ¿cierto? Que es misericordioso. ¿Y en qué se resume esta palabra? Esta parábola. Dios es amor. Dios es amor. Nos acoge. ¿O es que en algún momento le dijo al hermano envidioso, ay, usted no quiere a su hermano, váyase de mi tierra, tome su herencia y usted vaya y se la gasta en otro lado? No, nunca lo sacó. ¿Qué le dijo? Usted nunca me ha pedido nada. Nunca me ha pedido nada, pídemelo. Pídelo. Y él nunca le había pedido nada a ese Padre misericordioso. Entonces, continuando en esta línea del Padre con P mayúscula, porque es nuestro Padre con P mayúscula, Jesús, ¿quién creó a Jesús? ¿Quién lo crió? María y José. María y José. ¿Y ustedes creen que en la infancia de Jesús él no iba a aprender el ejemplo de José? ¿Qué le inculcaba a José? Respeto. Jesús era sensible a las bendiciones de Dios porque fue el elegido. Siempre diciéndole a Jesús, den gracias porque Dios es bueno, porque es eterno su amor. De ahí aprendió Jesús a entablar una comunicación con su Padre del cielo, porque vio el ejemplo de ¿quién? De José y de María. Siempre les inculcaron eso.
¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra sociedad sea transformada? Inculcarle a los niños la oración alegre. Porque si uno pone a un niño tal vez a hacer un rosario, se va a aburrir, pero uno puede ir enseñándole poco a poco. Empecemos con 2, mañana vamos a hacer 4, pasado mañana vamos a hacer 6, y ellos ya van aprendiendo eso. Entonces, ¿de dónde aprendió Jesús eso? De sus padres, de José y de María, para dar gracias a Dios porque es bueno y porque es eterno su amor. José y María también enseñaron a Jesús a tener una vida en oración de acción de gracias. De acción de gracias, una oración de gratitud. ¿Y qué nos enseña Dios a través de esta parábola también? Dios nos enseña que amar significa entregarse a otra persona para suscitar en su corazón ese amor. Si yo no tengo amor en mi corazón, difícilmente puedo transmitirle a otra persona el amor de Dios. Porque yo no me estoy sintiendo amada por Dios, entonces ¿cómo le voy a decir? No, es que yo siento el amor de Dios, pero ando aburrido, ando así como apagado, ¿cierto? Como en automático, siéntese aquí, párese, cante, alabe, suba un brazo, como un robot. ¿Y dónde está la experiencia que yo tengo de Dios? ¿Cómo la voy a transmitir? Es difícil, ¿cierto? No puedo dar nada de lo que yo no tenga. No lo puedo dar, quedaría muy complicado. Entonces, Jesús nos muestra en este subtema la oración con alegría. Con alegría. La oración con alegría. Pidámosle a Dios que nos ayude a expresar esa alegría. Porque a veces uno le dice, ay, ¿por qué tan serio? No, yo soy así. ¿Cierto? ¿No les ha pasado? Sí. Yo soy así. Pero es que viva alegre, no es que usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es alegre. Yo soy así. Ya, no fuera de serio. Eso nos ha pasado, ¿cierto? Sí. Alguna vez en la vida nos ha pasado. Entonces expresemos esa alegría que Dios nos da a través de esa oración y que nos ayude a comprenderla y a compartirla con otros. Ay, ¿usted por qué anda tan alegre siempre? A veces le puedo preguntar a uno por qué. Amo a Dios y Dios me da todo. Sencillamente confío en Él, creo en Él. Pero eso es un camino, ¿no? Uno no puede decir de la noche a la mañana, ¿no? Ya, No. totalmente feliz, ¿no? Siempre va a haber algo que nos impacienta, nos intranquiliza. empana. Ujú. Listo, tercer subtema. Abba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde escuchamos esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Está diciendo Jesús, Abba, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando murió en la cruz. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a tomarlo de Juan 10, Juan capítulo 10, versículos 22 al 39. Juan 10, Juan capítulo 10, versículos 22 al 39. ¿Qué nos narra en ese pasaje bíblico? Que Jesús estaba en el pórtico del templo de Salomón y se sintió confrontado por los judíos para que les dijera abiertamente que él era el Mesías. Y ellos ya se los había dicho muchas veces, pero ellos no le creían, no le creían. Y Jesús les dice, si no creen en mí, crean en mis obras. Crean en mis obras, en lo que él podía hacer, con todos los que lo seguían, con todos los que le pedían que lo sanaran, con todos los que le pedían que lo liberara, con todos ellos. Crean en mis obras. ¿Y qué pasaba con estos judíos? No le creían, no le creían. Imposible convencerlos. No se puede obligar a nadie a creer en Dios. Eso es una experiencia interna. Yo puedo hablarles maravillas de Dios, pero si yo no tengo un corazón dispuesto a recibir ese amor de Dios, Imposible. imposible. Es como tratar de echar en un recipiente que tiene tapa y está sellado, llenarlo de agua. ¿Se podría? ¿No? Y nosotros somos el recipiente y estamos tan sellados y el agua es la gracia de Dios que quiere y no puede, porque estamos cerrados. No nos puede obligar, ni siquiera Dios, porque Él nos dio libre albedrío. No se puede obligar.
Por eso necesita que corazones dóciles, corazones que estén dispuestos a escucharlo y a aplicar lo que Él nos quiere enseñar. Imposible convencerlos a estos judíos, porque Jesús ya les había dicho, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios vivo, me ha enviado el Padre, se los había dicho, y ellos no creían, viendo los milagros que Jesús hacía. O es que cualquiera puede resucitar a los muertos, cualquiera puede expulsar un demonio, cualquiera puede darle de comer a 5.000 personas, solo Dios, y ellos no creían. No se puede obligar, porque el amor no impone obligaciones, o si no viviríamos en el paraíso. Dios, nacemos, pum, el sello de amor, bueno, todo perfecto. No, Él no nos obliga, es algo que uno elige. Y tampoco se utiliza la fuerza, para amar, porque ¿cómo sería eso? Usted obligue a amar a alguien. O es que Jesús dijo, no, es que me obligaron a cargar esta cruz, me obligaron a morir en una cruz. No, Él lo hizo voluntariamente, Jesús posiblemente se sintió abrumado. Yo siendo Dios voy a vivir esto, pero es porque lo he decidido, lo quiero hacer. Mi Padre me lo ha entregado para que yo cumpla esta misión. Tal vez en esa misma abrumación, el por qué, pero no dijo no, lo hizo, ¿cierto? Es importante eso, nadie lo obligó, Él lo eligió. ¿Por qué? Por amor. Siguiente subtema. Abba, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Uno a veces puede decirle muy bonito eso de palabra a Dios, pero ¿le creemos y dejamos que Él haga lo que quiera? Difícil. Muy difícil. Ay, si yo hago tu voluntad, ay, sí, Señor, yo acepto todo lo que tú quieres para mí. Llegó la prueba y no, mejor no, ¿cierto? No dejo hacer. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La oración de Jesús se convierte ¿en qué? En una súplica, y acaba en un abandono sin reservas, en una aceptación incondicional. El alma de Jesús estaba triste, ¿cierto? Porque estaba a punto de morir. ¿Y qué necesitaba Él de sus discípulos? Que velaran y oraran, como nos dice Marcos 14, 32, 42, que velaran y oraran. ¿Y qué pasó con estos discípulos? Eran 3. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. Muy bien. Pedro, Santiago y Juan. Velen, estén aquí, oren. Y ellos, ¿qué les pasó? Se durmieron. Se durmieron. ¿Cuántas veces Jesús necesita de que nosotros oremos? Que luchemos en la oración. ¿Y qué pasa? Péguenle al del lado que se está durmiendo. Oiga, eso es para usted, ¿cierto? El vigilar y el orar, vigilar y orar, para no caer en tentación. ¿Ustedes por qué creen que nos cuesta tanto orar? Nos da sueño. Porque el mal no quiere que uno entre en esa relación con Dios, y es que eso es orar. Ay, yo lo quiero escuchar, Él tiene muchas cosas hermosas que decirnos, pero como Él es envidioso, no quiere que escuchemos esas cosas que Él quiere decirnos. Por eso es que cuando oramos, algo pasa, nos sacamos tiempo, nos da sueño, nos da pereza, empieza a llover, entonces uno ya empieza a ver todas las limitaciones, y ay, no, mejor no. Ay, es viernes, qué pereza ir al grupo, no. El domingo, no, el partido, no, qué pereza ir a la misa. Todas esas cosas las va poniendo el mal para que uno, ay, no. Entonces nuestra oración, que iba tan fervorosa, se fue disipando, ¿cierto? Por eso es tan importante, aparta de mí esta copa, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué querrá Dios de nosotros? ¿Se han preguntado eso en sus oraciones personales eso? Tal vez sí, muchas veces. Y la respuesta
hay que hacer silencio para uno poder escuchar. ¿Qué quiere Dios de mí? Ah, no, es que Dios quiere de mí que yo estudie tal, me case, tenga un hijo, o dos, o tres, o cuatro, que tenga un perro, que tenga una casa, que tenga un carro y ya. ¿Será que Dios quiere eso que nos limita? O más bien Dios quiere que yo lo conozca a través de su palabra, que crezca en mi vida espiritual, que ore más en Él, que sea misericordioso, que haga obras de caridad, que sea generoso con los otros, que dé palabras de aliento al que está triste, que consuele al que está triste. ¿Será? Preguntémonos eso, preguntémonos. La oración es parte esencial, fue parte esencial del ministerio de Jesús. Y para nosotros será parte esencial de nuestra vida la oración. Parte esencial. Si no comemos, ¿qué pasa? Nos vamos debilitando, ¿cierto? Y si no oramos, también. La oración es la que nos da la fuerza para seguir en la vida espiritual. Si no oramos, Es un alimento. se va nuestro espíritu se va volviendo raquítico, así, flaquitico, así, hasta que ya desaparece, muere. Entonces, la oración es parte fundamental, fundamental. Siguiente subtema, Abba, nos está hablando Jesús. Abba, ahora comprendo con mi vida aquello que se me ha revelado. Jesús empieza a comprender que ya se está armando esa confabulación en contra de él. Un complot. ¿Quién lo hace? Complot. Judas Iscariote, que va a donde ¿a dónde fue que fue? ¿Para venderlo? Judío. Ajá, por el precio de un De esclavo, monedas, exactamente. Exactamente. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Dónde está? En el Getsemaní. Orando. Está orando, porque ya siente la presión, la tensión de que ya va a llegar su hora de entregar su vida por nosotros. Eso está en Mateo 26 del 47 al 57. ¿Qué pasa con Judas? Tal vez hubo arrepentimiento, entregó a Jesús, pero se fue angustiado, se fue, no, pero ¿qué fue lo que acabé de hacer? Si él me mostró cosas maravillosas y yo voy y lo entrego, lo vendo como un esclavo. ¿Qué pasó con Jesús? Se siente perseguido, se siente inquieto, intranquilo, ¿cierto? Mateo, ¿qué? Mateo 26 del 47 al 56. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Sintió compasión de Judas? Sí. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo? Tiene compasión de otras personas. Tiene compasión del dolor de otras personas. Tiene compasión de la intranquilidad de otras personas. Y eso sintió Jesús, compasión de Judas. Porque así él haya sido el que lo entregó, él quería que él se salvara, que Judas se salvara. ¿Y qué pasa? Quería liberarlo de eso que lo estaba oprimiendo, que lo estaba atando. En el texto de estos libros y esas reflexiones que nos invita el Papa Francisco, dice que por primera vez Jesús escuchó a Judas dar gracias, Señor. Gracias, Señor, que fue la primera vez que escuchó decir eso, gracias, Señor. Y entre ese asombro y ese entusiasmo, imagínense a Jesús en la cruz o caminando hacia la cruz y encontrar su mirada con Judas. Una mirada de compasión de Jesús y de Judas, tal vez de arrepentimiento. O tal vez no lo sabemos. Pero Jesús sí quería tener compasión ¿de quién? De Judas. ¿Qué los unió? El amor. El amor. Judas había convivido con Jesús y había amor. Había amor. Pero ¿qué pasó con Judas? Tal vez le faltó oración, porque se apartó. Rompió esa relación que tenía con Jesús. ¿Sí ven por qué es tan importante la oración? Y en este caso puntual, en este subtema, no es el perdón más bello, no es el perdón el nombre más bello del amor. ¿Cuántos necesitamos perdonar? A veces uno está peleando con Dios. ¿Cuándo perdonan a Dios? A veces uno pelea con uno mismo. Pelea con los que están a su alrededor, con el esposo, la esposa, los hijos,
los vecinos, las personas que están en la calle. ¿Cuántos espacios de intolerancia vemos ahora que por cualquier cosa ya Lo se matan. van a puños o se matan entre sí las personas? ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? Entonces preguntémonos eso, ¿no es el perdón el nombre más bello del amor? Lindo, ¿cierto? Lindo, esa frase me impactó muchísimo. Otro subtema, y para ya terminar. Abba, prometí al malhechor arrepentido que hoy estaría conmigo en el paraíso. Jesús en medio de los dos malhechores. Uno que le dice, no, es que muy Dios, pues bájese de esa cruz y sálvese, y sálvenos a nosotros. Y el otro que le dijo, oiga, respete, ¿no ve que Él es Dios? ¿Y qué más le dijo? Que ellos sean... Tenga compasión de mí, Jesús, cuando venga tu reino, llévame. Agachó la cabeza y se reconoció que él sí había fallado. El otro no, todo soberbio, no, yo soy santo. Usted permiso más bien, que yo soy el que voy a dar la vida por la humanidad. No. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ese malhechor. Tuvo compasión. Siguió perdonando, siguió sanando, siguió redimiendo hasta el último momento que estuvo en la cruz. Este pasaje bíblico está en Lucas 23, del 33 al 46. Lucas 23, del 33 al 43. Jesús pasó su vida haciendo el bien y siempre tuvo misericordia con todos. Tuvo misericordia para el que quería recibir de él. Imagínense cuánto dolor y sufrimiento es que uno esté clavado en una cruz y aún así no dejó su dolor a un lado para acoger a otro, para tener misericordia de ese otro, para reconocerse que aunque estuviera en una cruz, despojado de sus vestiduras y demás, perdonara a otro. Y lo más importante, la oración de gratitud. Entonces, ¿sí ven qué interesantes son estos temas? Para prepararnos para ese año de jubileo y para nuestra vida. No solamente para prepararnos para este año de jubileo, sino para nuestra vida. Cuando uno está enfermo, ¿a dónde va? Al médico. Al médico. Cuando uno tiene enferma el alma, ¿a quién acude? Al sacerdote. Al médico de médicos, a Dios, ¿cierto? Hay muchas maneras de encontrarnos en oración con Dios. Oración personal, que es la que uno hace con Él. Oración en comunidad, que es lo que hacemos aquí, ¿cierto? O lo que hacemos en la Eucaristía, porque eso también es orar. Cuando cantamos y alabamos, también estamos orando. Cuando hacemos momentos de silencio, que uno no todo el tiempo tiene que estar... No, también silencio, contemplar. Ahí también uno está orando. Entonces, estos tiempos son una invitación y estas enseñanzas son una invitación ¿a qué? A la oración. Pero practiquémoslo, no que en las enseñanzas se quede aquí, si una oración. ¿Cuál era la primera? Con fe, una oración con fe, con alegría, con amor, con perdón, con gratitud. Eso debe tener una oración. Con fe, con confianza, amor, alegría, perdón y gratitud. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo los invito entonces a que nos pongamos en esa actitud de oración.